Capítulo 1. El Valle del Árbol de la Vida. Hace muchos años en algún lugar del mundo comenzó una gran lucha entre la luz y las sombras, siendo el principio de una gran lucha. El mundo de luz era un lugar sin igual en el cual se respiraba una gran paz y armonía, no existía la maldad. Sin embargo, en el mundo de las sombras no les gustaba cómo transcurría ese mundo. Saliendo a la tierra para hacer sus fechorías, el mundo de luz mandaba a los más puros con una misión muy importante para frenar a estas sombras. Pasadas una docena de miles de años después, a mediados del siglo XX. Después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial unos años después y volvía a florecer la humanidad, un 21 de agosto nació una niña llamada Coral en un pueblo llamado Valle del Árbol de la Vida. En el mismo día de su nacimiento sucedió un gran terremoto, sacudió la región. El hospital donde se encontraban los padres de Coral se derrumbó, reduciendo la habitación del hospital a escombros. 2 días más tarde los bomberos pudieron llegar a ellos, encontrando solo a la niña con vida. En los medios de comunicación, radio y prensa solo se hablaba del milagro de que la niña siguiese con vida, ya que la habitación donde se encontraba había sido destrozada. La bebé, al quedarse huérfana, el banquero y la alcaldesa del pueblo, al no poder tener hijos, decidieron adoptarla. Lo que no sabía nadie del pueblo es que había nacido con un don especial, que ella misma ignoraba. Pasó el tiempo, llegó su 10º aniversario, sus padres organizaron una gran fiesta invitando a sus compañeros del colegio. En la fiesta había globos, una mesa llena de manjares, muchos regalos y un vecino regordete entrado en edad disfrazado de payaso, acompañado por un niño de su misma edad que ella no conocía. Coral, al verlo, se sonrojó acercándose a él y le saluda y le pregunta: «Hola, me llamo Coral, gracias por asistir a mi fiesta. Eres nuevo en este pueblo, ¿verdad?» «Hola, me llamo Bernian, ese payaso de ahí es mi abuelo. Venimos de un pueblo llamado Puerto de la Esperanza, que se encuentra en la costa norte del país. Mi abuelo estuvo trabajando en los astilleros de la Marina durante la Gran Guerra como carpintero. Como el volumen de trabajo de astillero unos años después de la guerra descendió, se quedó sin trabajo. A él le ofreció trabajo en un nuevo hotel que quieren construir a las afueras del pueblo», respondió Bernian. «Encantada, Bernian», dijo Coral dándole la mano. Terminó la fiesta, llegó la noche. Coral se metió en cama, se estaba quedando dormida y se sumió en un sueño, en el que veía una luz resplandeciente con una silueta de una mujer muy bella en la lejanía. Al querer acercarse, la imagen se desvaneció, convirtiéndose en una sombra traslúcida. A la mañana siguiente se despertó sin darle importancia al sueño. Al ser fin de semana, se dirigió a un prado a jugar. Llegando al prado se encontró con Bernian, le preguntó si quería jugar con ella. En el prado Bernian ve detrás de un árbol una sombra, sabiendo que no era nada bueno, ya que su abuelo le había enseñado a reconocer la luz y la oscuridad, ya que el abuelo tenía un don espiritual como toda su familia. Instó a Coral a irse a un pequeño riachuelo que se encontraba al otro lado del prado, sin decirle nada de la sombra para no preocuparla. Jugaron toda la mañana hasta que Coral dijo a Bernian: «Qué tarde es, mi madre me va a reñir, tenía que estar en casa para comer». Ambos se despidieron, regresando a sus casas. Después de comer, una gran tormenta de verano se acercó al pueblo, una gran tromba de agua, junto a rayos y truenos, uno de los cuales impacta sobre la iglesia del pueblo, derrumbando parte del campanario. Como la gente aún no había salido a la calle, no hirió a nadie, pero sí dejó la plaza llena de piedras. Pasó el fin de semana, llegó el lunes. Los operarios retiraron las piedras del campanario derrumbado, con la sorpresa de que una gran silueta humana con forma sombría se quedó grabada en el suelo. Llamaron a la alcaldesa y juntos decidieron borrarla. Cuando los operarios de limpieza intentaron limpiarla, no fueron capaces. La alcaldesa decidió ir a hablar con el profesor de química del colegio, para que le diera algo para poder limpiarla. El profesor se acercó al lugar, con un buen surtido de productos químicos. Pero al acercarse la noche y darse cuenta que no salía con nada de lo que intentaban, decidieron que al día siguiente lo taparían con una capa de hormigón. Al día siguiente llegaron de un pueblo vecino varios camiones cargados de hormigón de secado rápido. Cuando ya lo habían tapado todo y empezaba a secar, la sombra volvía a cobrar forma sobre él. El sacerdote del pueblo cogió su viejo coche lleno de miedo, salió del pueblo a toda velocidad, empotrándose contra un puente que había en las afueras. Después del accidente, un guardia que lo había visto a gran velocidad decidió seguirlo. Al ver el accidente se dirigió a auxiliar al sacerdote. Cuando llega junto al sacerdote, justo antes de morir, balbuceaba con cara de terror: «Las sombras, el mal ha vuelto, señor guardia, debajo de mi altar tengo un libro escondido, déselo a la niña», a la hija de la alcaldesa. Al terminar de hablar dio su último aliento. Mientras tanto, la alcaldesa y el profesor, sin saber lo que al sacerdote le había pasado, se sientan en un banco, para pensar de cómo quitar o disimular aquella sombra. El profesor, después de unos minutos, dijo: «Tengo una idea, y si le ponemos alquitrán, si por el caso vuelve a aparecer el color del mismo, disimularía la sombra». La alcaldesa, que confiaba en el profesor, fue a su despacho para llamar por teléfono a una empresa de una ciudad cercana, para que a la mayor brevedad posible se lo asfaltasen. Llegó la noche. Coral ya estaba en cama y empezó a soñar con la plaza de la iglesia. Del centro, como gallinas saliendo de un corral, al amanecer salieron unas sombras pequeñitas y encorvadas con 6 sombras altas como esbeltas, que le producían pavor, haciendo que se despertara. Coral, al despertarse, miró su despertador de campana que tenía en su mesita, que marcaba las 3:15 de la madrugada. Tenía tanto miedo que no pudo volver a dormirse. Cuando comenzó a amanecer se sentía completamente exhausta.
La alcaldesa cuando llegó al ayuntamiento recibió una llamada de la empresa que había contratado. El dueño de la empresa disculpándose le dice: hasta el 1 de septiembre no tengo mano de obra disponible para poder realizar el trabajo, ya que la mayoría de mis empleados están de vacaciones. Al oír las palabras del dueño de la empresa le responde para que no desconfiase: tranquilo, no hay problema. Colgó el teléfono e hizo llamar al guardia para pedirle que cerrase la zona para que la gente del pueblo no viese la sombra y se alarmase. El guardia, que era bastante inteligente y como ya había ido a recoger el libro y ya había cerrado la zona, entra en el despacho de la alcaldesa y le pregunta: ¿sabe usted lo que pasó con el sacerdote? Yo lo vi huir como alma que llevo el diablo, le respondió la alcaldesa. Al intentar huir su viejo coche se desintegró contra el puente de las Palomas, falleciendo minutos más tarde. Antes de dar su último aliento, me indicó cómo encontrar este libro para entregárselo a su hija, que ella sabría qué hacer con él. Creo que está relacionado con la sombra, manifestó el guardia entregándole el libro del sacerdote. Capítulo 2. El libro de la luz perdida. Llegó la noche. La alcaldesa, que se llamaba Linail, llegó de trabajar y le entregó a la niña el libro, diciéndole que era fundamental que intentase descifrarlo, ya que Linail y el guardia intentaron leerlo, pero no pudieron, ya que el libro estaba en una lengua extraña, escrito con unos símbolos que ellos no comprendían. Coral le dijo a su madre: lo miraré al acostarme. Todos se fueron a sus camas. Coral abrió el libro. En la primera página tenía una mano dibujada en la cual la de Coral al apoyarla encima encajaba. Al darse cuenta acercó su mano al papel viejo del libro, y la apoyó sobre él. En ese momento salió de él una luz blanca, con un aroma muy agradable y una paz inconmensurable. Entró en su cuerpo, como si fuera una parte de su alma, que había sido resguardada en ese libro hasta que la otra parte la liberase. Pasó de página, se quedó sorprendida ya que podía leer lo que allí ponía. Se sumergió en su lectura hasta quedarse dormida. En él se hablaba sobre una civilización extinta que vivía en armonía con paz, y sin las carencias que en el mundo, que provocaba la maldad, la avaricia. Un día una gran roca cayó del cielo en la cual viajaban unos seres incorpóreos con forma de sombra. La roca era tan densa que penetró hasta el núcleo del planeta, en el cual anteriormente fueron arrojados unos seres muy poderosos y peligrosos, a los cuales los textos sagrados que en la iglesia había leído Coral los llamaban demonios. Las sombras habían pactado con ellos, el cual consistía en alimentarse de las emociones humanas, y a los demonios le darían el control de la tierra y la cuarta parte de las almas humanas para preparar su ejército para cuando llegase el contraataque del bien. En aquella época remota había varias civilizaciones humanas en el planeta que habían llegado a tal grado tecnológico que la humanidad tardaría décadas en comprender, ya que hablaba de varias especies humanas y cómo las unieron genéticamente para dejar solo una mejorada. Lo que ellos no sabían es que los científicos que la habían creado eran demonios. Los demonios y las sombras, camuflados para así crear una estirpe que ellos pudieran usar, para entrar en los cuerpos de los no natos y así, poder atemorizar a la población humana desde dentro. Cuando se sintieron preparados empezaron con el cambio y una atroz guerra que diezmaría a la población, ignorando que el planeta también tenía una sorpresa desagradable para ellos, para los humanos y todas las criaturas que en él habitaban, en forma de un deshielo brutal y relativamente rápido. Después de este y los pocos edificios que quedaban en pie, los dos bandos se retiraron, pero pasados 5000 años los demonios y las sombras se reagruparon creando la civilización actual, quedando los recuerdos de esas épocas pasadas en el olvido, reducidas a simples fábulas. Solo unos pocos hasta la época actual intentaron luchar contra ellos, pero como tenían el control sobre la población, acababan ejecutados y su obra era modificada al antojo de esos seres. Al final del capítulo en donde esto figurara había una advertencia, la cual decía: si te vas a hacer el héroe, acabarás como tus predecesores si tu alma no está preparada. Si tienes cautela, lees atentamente lo que este viejo libro tiene para ofrecerte y sigues sus pasos, puede que consigas la victoria donde otros fracasaron. Esta escritura es una copia con fragmentos del original. Esta copia está escrita en el año del Señor de 1414 en la Serenísima República de Venecia, con el fin de que la Santa Inquisición no se apodere de las partes más importantes de él. Lo copio, le saco los fragmentos mágicos y los uno a esta copia y el resto lo depositaré en unos de los buzones que la citada organización tiene por toda la República, y el resto me lo llevaré a una pequeña capilla lejos de aquí en donde una profecía dice que una pequeña niña a la cual está destinada esta fuente de saber y poder antiguo. En la época que vivo es imposible llevar a cabo ningún rito ni purificación, ya que la humanidad está sumida completamente en las sombras, pero tú nacerás después de una tribulación y morirás antes del juicio final. Deberás debilitar a la oscuridad, para que cuando llegue el Padre, no se tenga que enfrentar brutalmente a ellas. No lo verás, pero tus nietos podrán aclamar a esa alma enviada por el Padre, para arrebatar la corrupción de este mundo. No te desanimes, pues lo que ahora conquistes no llegará en 50 años, pero no desistas, busca aliados, pues como tú hay muchos en el mundo. Ánimos. En los siguientes capítulos te dejo las pautas. Firma A, V, P. Primer paso: localizar energías. Si este libro acabó en las manos correctas, ya te habrás dado cuenta que en ciertos lugares se te sube un cosquilleo por la espalda, según su intensidad, según su poder. La mayoría suelen ser almas vagando, las cuales por algún motivo no fueron a la luz. Eso suele ocurrir en muertes violentas fuera de su fecha marcada. También están las que les quedó algo pendiente que deben solucionar antes de partir. Estos dos tipos suelen pedir ayuda a seres vivos que en su interior llevan una luz especial. Luego están las almas materialistas apegadas a este mundo, las cuales no se quieren ir y al verte te intentarán sacar del lugar por cualquier medio.
Ahora le toca a las sombras pequeñas, provienen de un planeta lejano el cual fue destruido, el cual se cruzó con un objeto de gran tamaño y fragmentó, se encontraba vagando por el espacio hasta que impactó contra la Tierra. No son muy poderosas, pero como te expliqué en el capítulo anterior, se unieron a los demonios, son almas avanzadas pero hacia la oscuridad, con un potencial de destrucción muy elevado. Luego están los aliados del Padre, los que la religión llaman ángeles, en estos notarás mucha pureza en su energía, siempre estarán dispuestos a ayudarte si ven que tu causa es noble. El segundo paso es concentrar la energía de tu alma en tu mano. Para eso tienes que relajar tu cuerpo, controlando en todo momento la respiración, hasta que notes que sientes tu propia energía, luego levantas uno de tus brazos a media altura e intentas llevar esa energía a tu mano, cuando lo hayas conseguido notarás un gran poder en tu mano. Te vendrá muy bien para derrotar sombras. La tercera es la más peligrosa de todas y es la separación del alma y el cuerpo durante un pequeño periodo de tiempo sacando tu alma del cuerpo. Esto lo conseguirás controlando tu respiración mientras dices la palabra faraón como si estuvieses meditando, es decir, algo parecido a esto, faraón, faraón. Así sucesivas veces hasta notar que por los brazos el alma sale del cuerpo y saldrá el alma lentamente. Con esta técnica podrás viajar entre dimensiones y a gran velocidad, pero el peligro que conlleva es que alguna sombra te corte el hilo que une el alma al cuerpo. El siguiente paso será ayudarte con tu propia protección. Es muy importante que cuando notes que vayas a ser atacada, dibujes en el suelo un círculo de protección. Para ello lo más efectivo es usar óleo sagrado o agua bendita. Esto no hace falta que lo fabriques tú, ya que en cualquier iglesia, el sacerdote te lo puede proporcionar. Cuando una sombra se acerque a ti y ya sepas controlar las energías, cargas la energía en tu mano y con esa misma mano te la adelantas mientras con la otra, dibujas una cruz y pides al Padre que te ayude. Esto es totalmente efectivo con las sombras, los demonios suelen huir de ello y al poco tiempo vuelven. Cuando separas el alma del cuerpo tienes más control sobre todas las entidades, siempre es recomendable viajar por el mundo espiritual acompañado de tu propio espíritu guía. También puedes hacerlo acompañado de otro ser vivo siempre que tenga poder espiritual y conocimiento de lo que hace, así podrás enfrentarte a entidades más poderosas. El mundo espiritual está formado por 12 dimensiones superiores a las cuales según la evolución de cada alma van a una de esas dimensiones. También existe una dimensión oscura, originalmente fue creada para encerrar a los demonios, con la caída de la roca, también se le unieron las sombras que en ella llegaron. En este mundo hay lugares donde la separación entre dimensiones es más débil y por ahí se cuelan los espíritus de ambos bandos, depende de dónde te encuentres, eso ocurre, tu cuerpo se puede ver afectado y provocarte malestar. Este libro ya te enseño toda la teoría, pero la práctica la tendrás que pulir tú, con el tiempo irás cogiendo poder y sabiduría. Por mi parte ya me despido con el deseo de que erradiques toda la oscuridad de este mundo, ayudando a los muertos y al mismo tiempo a los vivos erradicando toda la maldad.